no estaba conectado, nada más que como yo estaba en la sala mía no lo veía él. Listo. Voy a compartir de nuevo el problema 3. Bien, entonces dice, dos partículas de igual masa chocan y se desvían. La partícula A, que inicialmente viajaba a 40 metros por segundo, fíjense que viajaba a 40 metros por segundo en la dirección del X positivo. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Entonces, esa choca, es decir, se desvía 30 grados hacia arriba, ¿ven? Con respecto a su dirección original. Mientras que la partícula B, que inicialmente estaba en reposo, o sea que no se movía, viaja a 45 grados con respecto a la dirección original de A, pero 45 grados para abajo. Suponiendo conservación de la cantidad de movimiento lineal del sistema, calcule la velocidad de cada partícula después del choque. Entonces, antes del choque tenía la partícula A moviéndose en el eje X a 40 metros por segundo y la partícula B quieta. Entonces va a ser eso. La partícula A más la partícula B, que tiene 0 de cantidad de movimiento, y la cantidad de movimiento de la partícula A está en el eje X. ¿Se entiende? Profe, yo no entiendo a esa primera igualdad que está arriba. O sea que el movimiento de la esta, es igual a la final. Esto acá es la cantidad de movimiento de la partícula A más la cantidad de movimiento de la partícula B en el estado inicial antes del choque, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de la partícula A más la cantidad de movimiento de la partícula B después del choque. ¿Está? ¿Sí o no? No sé quién me preguntó. ¿Melanie? ¿O quién? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, la cantidad de movimiento de la partícula A, ¿qué le hago? Es masa por velocidad. La masa por velocidad en el eje X, ¿ves? La masa de A por la velocidad en A. Y la del B dice que está en reposo, o sea que tiene 0 de cantidad de movimiento. ¿Lo entienden? Esto siempre sería así, ¿no? ¿Cómo? Eso siempre se colocaría inicialmente, que la inicial igual a la final sería. Claro, siempre y cuando no haya fuerzas externas. Si hay fuerzas externas, algo que lo empuje, no. Esto es cantidad de movimiento. Ese es el teorema de conservación de la cantidad de movimiento que dice que la variación de cantidad de movimiento es igual a la fuerza externa. Si no hay variación de cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, esa ecuación es válida siempre y cuando no haya una fuerza externa al sistema. ¿Se entiende? Ahora sí, profe. Bueno, entonces, la cantidad de movimiento de la partícula A al final chocó y no tiene la dirección de uno de los ejes. Hay que proyectarla. Como me da el ángulo con el eje X, va a ser masa de A por velocidad de A final por coseno de 30. Y en Y es masa de A por velocidad final de A por seno de 30. Porque como 30 es el ángulo que forma con el eje X, el coseno va en el eje X y el seno en el eje Y. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Puedes repetirlo, profe? Sí, acá, fíjense, este vector, que es la masa de A por la velocidad de A, ese es el módulo de este vector. Lo tengo que expresar en sus dos componentes. Una en la componente X, acá. Entonces es la masa, el módulo, que es la masa por la velocidad, por el coseno de 30. Y la componente Y, que estaría acá arriba, también es el módulo, que es masa de A por velocidad de A, por el seno de 30. ¿Sí? Porque el seno es este.
A ver, Sí, sí. esta es lo mismo que cuando hacen fuerza. Y en el caso de la cantidad de movimiento de B final, va para abajo a menos 45. Entonces, el módulo de este vector es la masa de B por la velocidad de B. ¿Sí? Y se descompone en dos. El coseno de 45 está con el eje X y el seno de 45 con el eje Y. Y el eje Y, fíjense que le pongo valor negativo porque apunta hacia abajo. ¿Está? Sí, profe. Muy bien. Entonces, saco dos ecuaciones escalares. Masa de A por velocidad de A inicial igual a masa de A por velocidad de A final por coseno de 30 más masa de B por velocidad de B final por coseno de 45. Y en el eje Y tengo que la masa de A por la velocidad final por el seno de 30 es igual a, bueno, lo pasé de aquel lado, a la masa de B por la velocidad final de B por el seno de 45. ¿Se entiende? Eso son lo que dicen estas dos ecuaciones. Masa de A es lo mismo que masa de B, o sea que yo las puedo cancelar. Acá saco factor común masa de A y lo paso dividiendo y la cancelo. Y lo mismo pasa acá. Yo puedo cancelar la masa de A con la masa de B. Y entonces puedo despejar la velocidad final en B de la segunda ecuación y reemplazarla a la primera. ¿Sí? Entonces, de la segunda ecuación yo despejo velocidad final de B y la reemplazo en este segundo sumando acá de A. Entonces me quedó 40 metros por segundo, que es esto, cancelándolo las masas, 40 metros por segundo, igual a la velocidad final de A por coseno de 30, más la masa de B que se canceló, por la velocidad final. Yo reemplacé la velocidad final de B, acá despejé la velocidad final de B. Como esto, cancelé las masas. ¿Sí? Esto pasa sumando. Espera, vamos a hacerlo. Ahí despejé velocidad final, ¿ven? En B. Profe, ¿puede alejarme un poquito? Ahí se ve. No. No, un poquito más cerca. Ahí. ¿Está? Sí, Sí, profe. profe, gracias. Entonces, ahora reemplazo en la primera ecuación. Entonces, ¿qué quedó? Masa de A por la velocidad de A en el estado inicial igual a la masa de A por la velocidad de A en el estado final por el coseno de 30 más la masa de B. Y ahora reemplazo la velocidad final de B por lo que calculé. O sea que es la velocidad final de A por seno de 30
sobre seno de 45. Y lo tengo que multiplicar por coseno de 45. ¿Se ve? ¿O lo acerco? Profe, cuando vos escribiste ahí, me parece que pusiste seno de 30 sobre seno de 45 y en la hoja, en el Word dice coseno de 45 sobre seno de 45. Lo que pasa es que es lo mismo, fíjate. Yo reemplacé, esto es lo que yo reemplacé. Después el coseno sobre seno de 45 lo puse acá esto es un producto, o sea que todos son factores. Este lo puse debajo de este, nada más. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. ¿Está? Y de ahí saco factor común. Fíjate que da tangente, cotangente de 45, que es 1. Seno de 45 es igual al coseno de 45, y vos lo simplificás a esto. Y de ahí despejo velocidad final de A. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahora ese valor de la velocidad final de A lo reemplazamos en lo que habíamos despejado. Claro, y ahí sacan velocidad final de B. Estos problemas son todos iguales. No hay forma de hacerlo distinto. Lo que tienen que entender es el concepto de cantidad de movimiento. Este es un tema que lo damos porque el concepto es importante, pero damos las cosas más básicas para que ustedes puedan entenderlo, nada más. ¿Sí? Profe, o sea, eso de que dice que se chocan solo indica que cambia o sea, indica, digamos, que el movimiento cambió. El movimiento cambió, chocó y entonces se desplazó hacia lugares distintos. O sea, Pero la cantidad... es lo que a nosotros ¿Cómo? nos indica, en este caso, lo inicial y lo final. Claro, es antes del choque y después del choque. Esto es parte de todo otro tema que es choque, elástico, inelástico, todo eso, pero no lo damos porque se van 2 semanas más y no las tenemos. Pero tienen que tener el concepto de cantidad de movimiento, ¿está? En esos choques no necesariamente se conserva la energía. Para que se conserve la energía y la cantidad de movimiento, los choques tienen que ser elásticos. Es decir, tienen que chocar sin deformarse. Pero cuando generalmente hay un choque, hay una deformación y ahí se pierde energía, entonces no hay conservación de la energía. No hay conservación en el sistema. En el universo sí, pero en ese sistema se pierde energía. ¿Lo entienden? Por eso lo que se conserva es la cantidad de movimiento, y en ese caso, pero no la energía, si es un choque inelástico. ¿Está? Esto es muy fácil de mecanizarse, fácil de resolver estos problemas. ¿Quieren que vaya al 4? ¿Ya está esto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, dejo de compartir. Fíjense que son todos los problemas iguales, no hay mucha cosa que aclarar. A ver, inténtenlo hacer ustedes a este. ¿Qué escribí?
¿Cuál sería dice, un cruce de calles, un auto de 950 kilogramos viaja al este, choca con una camioneta de 1900 kilogramos que viaja al norte, como muestra la figura. Los dos vehículos quedan pegados después del choque y se deslizan a 16 metros por segundo en la dirección 24 grados al este del norte. ¿Está? Esas son cosas media raras que te dicen. Calcule la velocidad de cada vehículo antes del choque. El choque tiene lugar durante una tormenta y la fuerza de fricción entre los vehículos del pavimento húmedo son despreciables. Bueno, a ver. ¿Cuál es la ¿Cuál es la velocidad inicial del auto? Acá tengo. Fíjense No la sabemos. No la saben. Entonces lo plantean la igualdad. Entonces, ¿cómo las plantean? A ver, cuéntenme ustedes solas el problema. ¿Qué tienen que hacer? Yo haría lo mismo que hicimos hoy, pero en vez de calcular la final, calcularíamos la inicial, pero en este caso no son iguales las masas, o sea que no se cancelarían. Claro. Fíjense, la cantidad, expresen la cantidad de movimiento del auto inicial. ¿Por qué está en el eje X? Porque va hacia... porque va hacia el este, ¿estamos de acuerdo? Y el otro está en el eje Y porque va hacia el norte, ¿están de acuerdo eso? ¿Sí? Sí, profe. Y el final, cuando se quedan enganchados, es el verde, el vector verde que tiene dos componentes. Una en el X y otra en el Y. Como el ángulo que te lo dan es con el eje Y, el coseno va con el eje Y. Y el seno queda con el eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, siempre es así, cuando te dan un ángulo con un eje, en ese eje va coseno y en el otro va seno. Sí, Bien. sí. Es una regla mnemotécnica muy útil. Seguimos. Y después igualás el eje X y igualás el eje Y. Acá lo que tienen que tener bien claro es que esto es una suma de vectores. ¿Sí? Y tienen que reemplazarlo. Y despejar lo que les pide. No hay mucha vuelta. Profe, ahí pusiste masa total, velocidad total, porque te da como que los dos se deslizan a esa velocidad. Si te daría Claro, que se cada quedaron uno enganchados. se deslizan en diferentes, tenés que poner la de cada uno. Exacto. Acá porque se quedaron enganchados. ¿Lo entienden? ¿Sí? Si quieren ahora, estos son los 4 que teníamos que resolver en el coloquio. Antes de una hora ya los resolvimos. Profe, Sí, ahí 2850 sería la masa total de la claro, camioneta y del auto. Ah, ahí. juntos. Sí, porque es 1900 más 950 es 2850. ¿Se entiende, chicos? Yo ahora voy a mostrarles el coloquio, los enunciados, y vamos a leer los enunciados y ustedes me los van a contar cómo los harían. ¿Les parece? Sí, profe, ¿puede esperar 2 segunditos que termine de copiar No, el resultado? tranquilo, si estamos re adelantados. Profe, ahí en 2850 sería kilogramos, ¿o no? Ajá, ¿y cómo está? Ah, me faltó el kilogramo. Gracias. Ouch. Y este total no sé por aquí, de dónde sale. Nada, porque yo a veces copio. Ahí está.
Ahí está. Ahora sí. Fíjense que la unidad de cantidad de movimiento es kilogramo por metro sobre segundo. ¿Se entiende? Son muy fáciles estos. Cuando les sale un problema de estos en el final están contentos. Porque es muy pavo. Si es que no colgaron el tema. Si colgaron el tema, no, ya no les parece pavo. Generalmente sale en teoría esto. Porque no es un problema. No es un problema en sí resolver el problema. El problema es muy pavo. La idea es plantearlo. Avísenme cuando puedo dejar de compartir, así comparto el enunciado y lo analizamos allí. Yo estoy, profe. ¿Cómo? Por mí ya está, profe. ¿Para todos ya está? Entonces paro acá. Profe, igualmente los ejercicios que nos quedan los resolvemos el lunes. Sí, sí. Pero ahora quiero que me los cuenten. A ver. Quiero que ustedes lo piensen. Si no, el lunes seguimos, lo resolvemos como siempre. Pero a veces ustedes... ¿Se ve? ¿Por qué se ve tan claro? Profe, tenés que cerrar la ventana que te pareció arriba, me parece, donde dice actualizaciones disponibles. ¿Cómo? ¿Me apareció una ventana arriba? Yo no la veo. Ahí no te aparece En realidad una es que porque dice... estás editando la parte de arriba. El pie de página. Sí, el pie de página estás editando. Ah, perdón. Ahora sí. Gracias. Son 3 problemas más de nuevo. Dice, 2 vehículos se aproximan a una intersección. A ver, intenten hacerlo, chicos, y me lo van diciendo. ¿Lo intentan hacer? Sí, profe. O sea, ahí deberíamos sumar la cantidad de movimiento de la camioneta y del auto. Y ahí ya nos daría la cantidad de movimiento neto. Claro, pero perfecto. Pero la camioneta viaja con dirección este-oeste, o sea que eso es negativo, sería menos 1800 kilogramos por 14 metros por segundo en X y 0 en Y. ¿Están de acuerdo? Y el otro, de sur a norte, positivo, 1500 por 23 en Y y 0 en X. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, sí, profe. Y entonces eso va a ser igual a la cantidad de movimiento total en X, la parte de X, y la cantidad de movimiento total en Y, la parte de Y.
Y entonces después su magnitud y dirección le calculan la raíz cuadrada, px al Profe, cuadrado más. ¿cómo sería el sistema de referencia ahí? No escuché. A ver, sería x e y como siempre, fíjate. Y fíjate, la camioneta va en dirección este-oeste, o sea que va de este a oeste, ¿sí? Entonces, la cantidad de movimiento allí sería, en la camioneta es 1800 kilogramos por 1,10 metros sobre segundo, pero negativo, y 0. Lo que no se tienen que olvidar es que eso es un vector, y esta sería la componente X y la otra 0. Porque después el auto va de sur a norte, entonces va en la dirección del eje Y. A eso hay que sumarle otro vector que tiene 1500 kilogramos por 23.0 metros sobre segundo en Y y 0 en X. ¿Sí? Y eso es igual, no me quedo ahí, igual a P total en X final y P total en Y final. Y después, igualo, P total en X igual a esto de acá arriba. Y P total en Y igual a esto de acá abajo. Y una vez que tengo las dos componentes, hallo el módulo y la dirección y sentido con la tangente del ángulo, como hago en cinemática. ¿Sí? Chicos. ¿Lo entendieron o no? ¿Tienen alguna duda? No, profe, se entendió. Bien. ¿Quieren que leamos el otro o están terminando ese? Profe, ¿en qué unidades nos quedaría? ¿Cómo? O sea, resolvemos la masa por la velocidad de cada uno, de cada componente. No entendí tu pregunta. Aquí la cantidad de movimiento es masa por velocidad siempre. Y acá también masa por velocidad. Lo que se suman son las cantidades de movimiento. Bien. ¿Eso era? Y acá directamente yo no me pide ni la masa total ni el volumen total, sino la cantidad de movimiento total de esto. O sea que esto directamente es P. Bien. Eso era lo que me preguntaba. Claro, si ahí reemplazábamos directamente, o sea, haciendo la masa por la velocidad o el resultado de eso. No, porque te pide las componentes X e Y de la cantidad de movimiento, te pide. No te pide por separado. Pero, profe, para calcular la magnitud, ahí sí tenemos que resolverlo y aplicar la raíz, el cuadrado, digamos, no, al resultado de la multiplicación. A ver, espera. Aquí te queda P total X es igual. No, al final no, porque ni se chocó siquiera. A menos 1800 kilogramos. Esto lo multiplicás por 1, pero lo hago. Esperen. Claro, eso es lo que quería decirle. 1800 por 1,1. Esto es 1980. Kilogramos por metro sobre segundo. El P total en Y sería 1500. Profe, es por 14. Se equivocó con el ejercicio 6. Ah, perdón.
por 14, tenés razón. Ouch. Entonces, espera. 1800 por 14 igual 25.200 kilogramos por metro sobre segundo. Eso es P total en X. Y P total en Y es 1500 por 23. Y eso me da 34.500 kilogramos por metro sobre segundo. Fíjate, no me pide cuál es la velocidad de cada uno, ni porque a veces hay algunos que no podés sacar esto. Depende de qué es el dato y qué es la incógnita. ¿Entienden? Si las incógnitas son las velocidades, después te dan las masas para que vos sumes y puedas despejar. Pero acá, ya al darte las dos cantidades de movimiento, vos podés calcular el PX, que es la cantidad de movimiento del sistema, y el PI. Y esas dos son los componentes, X e Y, de la cantidad de movimiento total. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, profe. Y entonces para sacar el módulo tienen que hacer la raíz cuadrada. El P total sería la raíz cuadrada de P total en X al cuadrado más P total en Y al cuadrado. Y la tangente de θ es P total en Y sobre P total en X. ¿Estamos? La entidad es masa por velocidad. Si ya me da la masa por la velocidad toda junta, lo uso. No tengo que analizar. Todo depende de cuál es el dato. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Bien, vamos a ver el 6. Un pez de 15 kilogramos que nada a 1,10 metros por segundo, de repente engulle un pez de 4,5 gramos que estaba quieto. ¿Está? Se lo comió. Desprecie los efectos de arrastre del auto. Calcule la rapidez del pez grande inmediatamente después de haberse comido al pequeño. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la cantidad de movimiento inicial del sistema? El del pez de 15 kilos, porque el otro está en reposo. Exacto, o sea que 15 kilos, acá esto es lineal. Háganlo vectorialmente para acordarse de que siempre es vector, pero en el eje X vamos a ponerlo. Se va por el eje X y se come al pez chiquito. Ahí va a Entonces, aumentar la masa y disminuir va a aumentar la velocidad. masa. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que, no, sí, lo entendieron. ¿Está claro? No quiero hacerlo porque quiero que ustedes los piensen. O sea que la cantidad de movimiento inicial sería solo la del pez de 15 kilos y en lo final, digamos, se le suma la de 4,5. Claro, pero con la misma velocidad. No disminuyó su velocidad, la comió al paso, digamos. Y entonces, no, perdón, tengo que, a ver, se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, si tiene más masa, va a tener menos velocidad. ¿Está? ¿Sí o no? Lo que quise decir, dije mal. Lo que quise decir es que la cantidad de movimiento del pez grande no se frenó para comer al pez chico, seguía, esa es la cantidad de movimiento, lo comió al paso, ¿está? Pero ahora, al aumentar su masa, ¿sí? La velocidad disminuye, ¿se entiende? ¿O no?
O sea, yo lo entiendo, pero no sé cómo plantearlo, por el tema de cómo hacer la cantidad de movimiento inicial y final. Ahora, esto es, la cantidad de movimiento inicial sería la cantidad de movimiento del pez grande más la cantidad de movimiento del pez chico. Y después igual al pez grande más chico. Entonces, el pez grande sería, vamos a trabajar en X, sería 15 kilogramos por 1,10 metros sobre segundo. 0. Y el otro es 0,0. ¿Lo ven? Y la cantidad de movimiento total después del pez grande más el chico. O sea que acá la masa del grande más la masa del chico por la velocidad final. Entonces te queda los 15 kilos. Esperen. 15 por 1,1 da 16,5 kilogramos por metro sobre segundo. Eso va a ser igual a, ¿cuánto tiene? 15 más 4,5, 19,5 kilogramos por la velocidad final. ¿Se entiende? Sí, profe. Y el último, fíjense. Explíquenmelo usted. O sea, ahí podemos decir que se mueven los dos en línea recta y bueno, y después del choque la chica cambia el movimiento, la dirección del movimiento. Claro, inicial venía Rebeca, acá lo pongo a Rebeca, moviéndose en línea recta a 13 metros sobre segundo. Y acá estaba, ¿cómo se llama? Daniel, parado, velocidad 0. Este sería el estado inicial. ¿Estamos? ¿Y después qué pasó? Rebeca sale a 51 grados con respecto a su dirección original, sale para allá. 53,1. Con una velocidad de 8 metros por segundo. Y hay que ver para dónde sale Daniel, seguramente sale para abajo, porque la suma tiene que ser con qué velocidad sale Daniel y con qué ángulo. O calculemos Bx y Bi, más fácil. Desde Daniel. ¿Entienden el sistema? Sí. El estado inicial es muy parecido al de las pelotitas A y B. ¿Sí? Esto se podría plantear. ¿Cómo plantearían el de Rebeca? ¿En qué eje? En el eje X. X. Muy bien. Este sería la cantidad de movimiento de Rebeca. ¿Están de acuerdo? Inicial. Sí. ¿Y la de Daniel? Sí, sí. 0,0 porque estaba aquí. 0,0. Muy bien. Y esto final tengo. La de Rebeca la puedo determinar en el eje X y en el eje Y, ¿sí?
Y la de Daniel pongo directamente cantidad de movimiento de Daniel en X y cantidad de movimiento de Daniel en Y. Lo de Rebeca lo saben calcular. Está acá Rebeca pone la masa de Rebeca por la velocidad de Rebeca después, por el coseno del ángulo y acá por el seno del ángulo. ¿Estamos? Lo mismo. Pero acá pongan PX de Daniel y PI de Daniel. Sacan por lo de arriba PX, sacan por lo de abajo PI y después pueden calcular el módulo y la magnitud y dirección. ¿Está? ¿Sí? Sí, El módulo sí. y la magnitud. Vieron que no, son todos más o menos. Esperen un minuto que tocaron timbre. Sí, esperemos un ratito. Grátense muy bien. Grátense. Sí. ¿Estamos? Chicos. Profe, ¿cómo quedaría el de Daniel? A ver, ya te digo. A ver, espera. Espera, que lo paso en limpio. Esto quedaría. El de Rebeca. La masa de Rebeca era 45 kilos por 13 metros por segundo. Eso da 585 kilogramos por metro sobre segundo. 0. ¿Sí? Más 0, 0. Eso da. Lo de Rebeca es 45 por 8 por coseno de 53,1. Puedo equivocarme, chicos, 216 kilogramos por metro sobre segundo. Y el otro sería 45 por 8 por seno de 53,1. 287. La cantidad de movimiento de Daniel en X y la cantidad de movimiento de Daniel en Y. ¿Ven? ¿Se entiende? Sí, profe. Y entonces tomo la primera ecuación en X y despejo la cantidad de movimiento de Daniel en X. Y de la segunda ecuación la cantidad de movimiento de Daniel de Y. Fíjense que en Y va a ser negativa. Y después cuando tengo las cantidades de movimiento de cada uno, perdón, la de X y la de Y en cada uno de los ejes, hago
el P, ouch, el P de Daniel en X al cuadrado más el P de Daniel en Y al cuadrado, raíz cuadrada, ese es el módulo de la cantidad de movimiento de Daniel. Y el ángulo, hago tangente de θ igual a P de Daniel en Y sobre P de Daniel en X. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Quiero que ustedes lo terminen, si no, que hagan algo. Esto va a ser muy rápido el lunes que viene. Van a estar cansados ustedes después de haber rendido. ¿Qué rinden? ¿Orgánica? ¿El lunes? Sí, el ¿O lunes está ahí? orgánica. Orgánica. Y el viernes físico-química. Sí. Bueno, chicos, si terminaron, terminamos. De este coloquio no hay mucho más que hacer. Bueno, profe. Váyanse a estudiar. Les dejo. Muchas gracias, profe. No, de Gracias, nada. profe. Chao, Chao. profe, gracias.